nosotros tenemos que ir viendo el tema consiguiente a la diarrea aguda. ¿Quién no ha tenido una diarrea en su vida? Todos, el grande, el chico, el blanco, el negro, el hombre, la mujer. Todos hemos tenido un episodio en nuestra vida y sabemos qué cosa es la diarrea, ¿no? Entonces, nosotros asumimos que la diarrea es cuando uno está expulsando más de 200 gramos al día, ¿no? Son heces no formadas, ¿no? Que normalmente se acompañan de mayor cantidad de líquidos que otra cosa. O sea, las diarreas como tal se manifiestan tanto como agudas y crónicas en los extremos y la persistente la que está ahora entre los intermedios. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer nosotros es con la palabra de pseudodiarrea, la incontinencia fecal. Cuando hablamos de pseudodiarrea, es la eliminación frecuente de pequeñas cantidades de heces y esto generalmente se acompaña de tenerismo, ¿no? Lo cual es esa sensación que uno queda con que hace y vuelve a querer ir al baño nuevamente y eso generalmente se presenta en enfermedades como la proctitis y las enfermedades como el síndrome del colon irritable. Y la incontinencia fecal es la evacuación involuntaria, incontinencia, mientras el otro son pequeñas cantidades, ¿no? Esta es la incontinencia involuntaria, ¿no? De contenido del baño. Y esto generalmente tiene trastornos neuromusculares o alguna alteración anatomomorfológica. Y otra cosa es distinguir de lo que es la diarrea por el rebosamiento. La diarrea del rebosamiento está generalmente, ¿no? En personas que viven en asilos, no tienen asistencia, no tienen control, y esto causado por la retención fecal, ¿no? Y esto fácilmente puede identificarse como realmente queremos ver ahí en la figura, que a través del tracto rectal vemos de que hay depósitos de deposiciones, pero que no son eliminadas. Generalmente hablemos de lo que es más común, la diarrea aguda. La diarrea aguda, el 90% son infecciosos, el 10% son causados por medicamentos. Dentro de ellos, una de las infecciosas se acompañan de fiebre, de vómitos y dolores abdominales. Y vean cómo realmente la presencia de las bacterias al tener contacto con las papilas del intestino van produciendo que se elimine el líquido en grandes cantidades. Los agentes infecciosos que realmente tienen que ver con la contaminación, la forma como se transmite, generalmente es fecal oral, o sea, uno no se lava las manos cuando sale del baño y ingiere ciertos alimentos y por ahí se hace la contaminación. No es que uno coma caca, ¿no? Sino que uno se contamina por falta de higiene, ¿no? Generalmente al tener contacto con personas, ¿no? Que están en un mal estado de higiene, ¿no? Aquellos que comen alimentos contaminados, agua contaminada, que hacen que definitivamente haya sido contaminada esta por detritus de las materias fecales. Ahora esta gráfica nos permite ver de que la flora saprofítica que tiene nuestro intestino generalmente está activada por ciertos malos hábitos de la automedicación, lo cual hace que generalmente nosotros tengamos, ¿no? Permanentemente este tipo de alteraciones de evacuación. Cuando esto es infeccioso, tenemos que ver que para su defensa, nuestro organismo cuenta con ingresa un patógeno, es activado o es absorbido por el ácido gástrico, las enzimas digestivas, la secreción de moco, ¿no? La presencia del peristaltismo, ¿no? Y la flora saprofita supresora, que es los que realmente nos dan unos mecanismos de defensa que realmente nos llevan a tratar de que esta mucosa esté en unas muy buenas condiciones. Dentro de ello tenemos que ver que esta enfermedad es muy frecuente en los viajeros, en personas que tienen una alteración en los consumos de ciertos alimentos y en las personas que tienen problemas con su inmunidad. Tal es así que los patógenos como el coli, la shigella, ¿no? La salmonela, la giardia, ¿no? Ahora, dentro de lo que comen
más de la cuenta tienen la oportunidad de enfermarse con Shigella, coli, salmonela, ¿no? Listeria, Vibrio cholerae, y aquellos que tienen trastornos con sus mecanismos de defensa, ¿no? Tienen fácilmente la complicación de que el citomegalovirus, los adenovirus, el herpes simple, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae, ¿no? El Treponema clostridium, son los que realmente fácilmente nos pueden llevar, ¿no? Nos llevan a tener un cuadro de estas naturalezas de carácter infeccioso. Dentro de ellos, ¿no? Los que tenemos que tener cuidado son aquellos pacientes que viven en guarderías, ¿no? O que dentro de sus familiares fácilmente pueden infectarse de Shigella, Giardia, Cryptosporidium o rotavirus. Y las personas que también viven en ciertos centros como los asilos, estos pacientes fácilmente se contaminan con el Clostridium difficile. Dentro de ello, ¿no? Generalmente los parásitos casi no provocan tantas molestias abdominales, ¿no? Por ejemplo, la Giardia alambria, ¿no? O el Cryptosporidium. Pero las que realmente sí producen una gran sintomatología de carácter inflamatorio, severo, con dolor abdominal, fiebre alta, ¿no? Es las bacterias invasivas. Dentro de ellos, el Campylobacter, la Salmonella, la Shigella, la Escherichia coli, ¿no? Enterohemorrágica. Pero dentro de ello van a ver de que estas enfermedades, de por sí simple que es, ¿no? Estas tienen unas manifestaciones clínicas muy complejas, ¿no? Que dan dolores articulares, como un cuadro de artritis, dan trastornos en la visión, dan trastornos en los ojos, en el corazón, ¿no? Dan afectaciones a nivel de los riñones, a nivel de la tiroides, ¿no? Dan trastornos hemolíticos, ¿no? Dan manifestaciones intestinales como la hepatitis, ¿no? Como el colon irritable, la listeriosis. Entonces, pero por su naturaleza, generalmente las diarreas, ese 10% que está dado por medicamentos, ¿no? Es el uso indebido de antibióticos, ¿no? La ingesta de pacientes que tienen enfermedades cardíacas, ¿no? Los antiarrítmicos, los antihipertensivos, los AINES, los antidepresivos, los antineoplásicos, los broncodilatadores, los antiácidos y los laxantes. Son otros de los productos que produce diarrea, ¿no? Inducida. Y generalmente lo que debemos que ver es cuando realmente hay un proceso inflamatorio de carácter isquémico, ¿no? Y generalmente se da en personas mayores de 50 años, con presentación aguda abdominal, diarreas líquidas y abundantes, acompañadas otras de sangre, y dentro de ellos, ¿no? La afectación generalmente es del colon descendente y el sigmoide. Este tipo de diarrea a veces está relacionado con la diverticulitis del colon. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la colitis isquémica? ¿No? Se debe considerar los signos de gravedad, ¿no? Dolor, malestar, fiebres elevadas, diarreas sanguinolentas, ¿no? Un carácter de inmunosupresión, que este paciente haya tenido viajes recientes fuera de su ciudad y esto haya sido condicionado por una intoxicación de carácter alimenticio. ¿Qué cosa es lo que tenemos que evaluar dentro de ello, ¿no? Lo que tenemos que evaluar nosotros es que encontremos en la diarrea, ¿no? Leucocitos, ¿no? Que el coprocultivo sea positivo, un hemocultivo, ¿no? En algunos casos hay que pedir también a los pacientes y el examen de parásitos en heces. Esos son los medios de los cuales nosotros tenemos que valernos frente a un cuadro de infección del colon. Dentro de ello, lo que nosotros tenemos que ver es lo que decimos acá, ¿no? Que dentro de las deposiciones tenemos que encontrar al nombre causal o al agente etiológico para darle nombre propio. Será balantiriasis, si es que encontramos dentro de las deposiciones el Balantidium coli, o una shigellosis, si encontramos una shigella. Entonces, tenemos que hacer el cultivo para descartar la presencia de parásitos, ¿no? Como protozoarios y carácter viral. Generalmente el tratamiento de una colitis isquémica generalmente está dado en que cuando uno tiene diarrea se le da reposo en cama,
debe hidratarse si puede por vía oral o por vía endovenosa. Dentro de ellos los productos que se utilizan, ¿no? Son la glucosa, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio y el bicarbonato sódico. Entonces, generalmente el uso de antibióticos en una diarrea aguda, especialmente en una colitis, estos antibióticos no son necesarios, están contraindicados. Solamente está indicado en cuadros que se acompañan de una bacteria ya definida como la Shigella, la colitis pseudomembranosa o enfermedades causadas por parásitos. Solamente ahí se dan antibióticos. Y cuando esto pasa del estado agudo al estado crónico, nuestra gráfica misma lo dice, uno se vuelve muy dependiente del sanitario, ¿no? Y la diarrea es aquella que dura semanas, dura meses, y esta puede ser continua o intermitente. Generalmente cuando la diarrea es crónica, tiene un carácter secretor, osmótico, esteatorreico, inflamatorio, ¿no? Por cierta alteración en la motilidad intestinal y las diarreas fingidas. Esto es muy fácil, ¿no? Muchas de las personas que a veces hacen esta enfermedad, hacen para simular o no asistir a ciertos compromisos, nos dice, oiga, estoy con diarrea, y la primera acción es de que con diarrea no te llevo a ningún sitio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y dentro de ellos, ¿no? El uso de fármacos en una forma indiscriminada, la operación de ciertas partes de la mucosa, ¿no? Las fístulas enterocólicas, ¿no? El uso de cierto tipo de hormonas, ¿no? O esta está debida por la alteración congénita de ciertos iones. La de diarrea de carácter secundario por el laxantes, el consumo de acción involuntaria de ciertas comidas tóxicas y la persistencia de infecciones bacterianas. Esto es mediante el uso de permanente uso de antibióticos. Y esto nos lleva a que realmente esta característica de esta afectación es que nos hace muy dependientes del sanitario, ¿no? Son heces de gran volumen, de carácter acuosa, inclusive que persisten con el ayuno. Uno no come y sigue yendo al baño, ¿no? Y es importante que hay que tomar en cuenta la osmolaridad, que a veces es normal en este tipo de heces. Los tipos de diarrea secretora son aquellas que están inducidas por enterotoxinas, ¿no? Como el cólera, la Escherichia coli, ¿no? Causadas por cierta presencia de tumores secretores de hormonas o aquella que está causada por la producción de ciertos ácidos biliares que no son reabsorbidos y por este tumor que se llama el adenoma villoso. Entonces, eso es un tumor de gran tamaño, lo cual nos hace que estimule fácilmente la pérdida de estos líquidos. Ahora, lo importante de todo esto es de que en estas manifestaciones clínicas, como en el síndrome cordocinoide, el síndrome de Solinger-Ellison, los tumores endocrinos pancreáticos, en el carcinoma medular de tiroides o en la mastocitosis sistémica, hay predominio de ciertas hormonas o enzimas, ¿no? Como en el síndrome carcinoide, es la serotonina, la histamina y las catecolaminas, ¿no? Las quininas también. En el síndrome de Ellison hay predominio de esta secreción que es la gastrina, en los tumores pancreáticos la secretina, ¿no? En el carcinoma medular de tiroides las calcitoninas, ¿no? Y en la mastocitosis sistémica la presencia de histamina es predominante en este tipo de reacciones inflamatorias que tenemos. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que definitivamente alcanzar a ver acá, no? Que aquellas que están causadas por la presencia de sales biliares mal absorbidas, esto está constituido porque realmente los ácidos biliares no son reabsorbidos correctamente. Al atravesar el colon, estos aumentan la secreción de la mucosa colónica.
Ahora, a veces esto está causado por resección biliar, ¿no? A pacientes que hayan sido operados por esta vía y aquellos que han sido operados, ¿no? Del vago, el nervio este que recorre todo el estómago. Entonces, hace que pacientes que hayan tenido operación de la vesícula también pueden tener un cuadro de mala absorción. La diarrea esteatorreica es grasa, ¿no? Está generalmente causada por la mala digestión intraluminal del cubo pancreático o sobrecrecimiento bacteriano. Y la mala absorción de la mucosa intestinal, como la enfermedad celíaca o Whipple, o la isquemia que hemos visto, y la linfagiectasia. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es aquella conocida también como espuro celíaco o enteropatía por sensibilidad al gluten. Todos aquellos que coman trigo, les cae mal la cebada o el centeno, son aquellos que están haciendo una enfermedad de espuro celíaco, ¿no? Generalmente esta enfermedad es de carácter inmunitario y generalmente es eh, originada por la ingesta de cereales que contienen demasiado gluten, ¿no? Como el trigo, la cebada y el centeno. O sea, ¿qué características tiene esto? Porque en realidad tiene respuestas inmunes inadecuadas mediadas, ¿no? Por la presencia de este producto que es el LCT y generalmente atacan a las alfa-gliadinas. Entonces, esto tiene mucho que ver con el autocarácter endémico que tiene esta enfermedad y es la antitransglutaminasa tisular del grupo 1 A. Clínicamente, generalmente se presentan estos, ¿no? De que los datos de carácter son severos, ¿no? Es una mala absorción que presenta generalmente los nutrientes y conllevan a la presentación de un cuadro de anemia fosfopénica, ¿no? Por la falta de ingesta y cuadros de hipocalcemia, ¿no? O de osteopalacia. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Mediante las manifestaciones clínicas que hemos visto, ¿no? Y mediante el estudio de la inmunoglobulina A, que es la que es muy sensible al 85% de los casos, ¿no? Y mediante estudios de biopsia intestinal se llega al diagnóstico. Ahora, ¿con qué se trata esto? Dándole generalmente a alimentos que no tengan gluten y la dieta libre en gluten, ¿no? Y debe estar acompañada de la administración de ciertas cantidades de proteínas, ¿no? Y esta enfermedad se tranquiliza, se mejora en el transcurso de las semanas siguientes del tratamiento. Generalmente una dieta balanceada debe contener la cantidad de hidratos de carbono, proteínas, ¿no? Las levaduras necesarias, el uso de vitaminas, minerales y la cantidad de agua apropiada para poder completar el tratamiento. Y cuando hablamos de la enfermedad de Whipple, la enfermedad de Whipple es una enfermedad multisistémica de carácter infeccioso y que es causada por actinomicelo Trophedima whippeli, ¿no? Generalmente esto se da en personas de raza blanca y generalmente las manifestaciones clínicas que nos acompañan son las de un síndrome de mala absorción. Las manifestaciones clínicas que nos da esta enfermedad son generalmente de carácter extraintestinal, ¿no? En pacientes que tienen artritis no deformante, acompañada de fiebre, linfadenopatías periféricas, trastornos neurológicos que tienen una enteropatía perdedora de proteínas o manifestaciones cardíacas y la melanodermia. Entonces, vean cómo se asocia esta enfermedad de Whipple con otro tipo de enfermedades que nos hacen aparecer, ¿no? Como que esto fuera una complicación de lo que nosotros estamos analizando. La mala absorción, la artritis no deformante, la fiebre, la linfadenopatía, las alteraciones neurológicas y las enteropatías procesadoras de proteína, estos deben ser complementados con un estudio de biopsia diagnóstica, en donde tenemos que encontrar macrófagos, ¿no? Y tanto en la mucosa como en los ganglios. Y la presencia de estos bacilos
nos va a llevar a que nosotros tengamos el típico cuadro de la enfermedad de Ziel-Nelson, ¿no? En el cuadro, el Mycobacterium ayuda a determinarlo a través de la biopsia y el Triforium peli también nos llevan a determinar que esta enfermedad está asociada por este bacilo que afecta la mucosa intestinal. Pero la enfermedad de Guruipli está dado por la presencia de esta bacteria que sin tratamiento es mortal, ¿no? Pero que responde muy fácilmente al cotrimexazol, ¿no? El cotrimexazol y el tratamiento llega a durar a veces hasta un año. Y el tipo osmótico de la diarrea es aquella causada por el acúmulo de solutos no absorbidos en la luz intestinal. Y esta diarrea mejora, ¿no? Con el ayuno, ¿no? Y la presencia de ciertos solutos que están dentro del grupo de los del diarrea nos ayuda a que esto esté, es de soluto aumentado. Las causas de este tipo de diarrea, ¿no? Está generalmente por la ingesta de sustancias que se absorben mal. Y las sustancias que se absorben mal, el mannitol, sorbitol, ¿no? Los laxantes de magnesio, como la lactulosa, nos ayudan a que esto sea uno de los elementos necesarios que hace que no se absorban bien los elementos. Pero también el déficit de lactosa y la mala absorción de la glucosa galactosa también nos permite en este tipo de enfermedades determinar fácilmente cuál es la causa. Y en el caso de las diarreas inflamatorias, ¿no? Esto es propio de las colitis ulcerativas, de la enfermedad de Crohn, ¿no? La colitis por radioterapia, la gastroenteritis eosinofílica y aquella que está asociada a la enfermedad del SIDA. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es saber relacionar definitivamente entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿no? La etiología de ambas enfermedades es desconocida, ¿no? Esta es común en el grupo de las adolescentes mujeres, generalmente se da por una disfunción epitelial intestinal y responden generalmente a una respuesta inmune aberrante, ¿no? Y la inflamación eminentemente del colon. Pero existen manifestaciones extraintestinales, ¿no? Como que la enfermedad de Crohn es segmentaria, afecta al recto, ¿no? La mucosa ulcerada es de carácter empelado, ¿no? Se acompaña de fisuras y fístulas, afecta transmural la mucosa del intestino y se acompaña de serositis. En cambio, la lesión de la colitis ulcerativa es de carácter continuo, afecta todo lo que es la parte rectal, afecta la mucosa glandular, ¿no? No se acompaña de fisuras, no se acompaña de fístulas, ¿no? Y esto afecta solamente la mucosa, la submucosa, ¿no? Y presenta pues una serosa normal, no tiene ningún otro control de eso. Clínicamente, ¿cómo nosotros conocemos que esta enfermedad es de carácter ulceroso, no? Porque esto generalmente depende de la gravedad y del tamaño de la inflamación. Generalmente se acompaña de sangre, ¿no? Pérdida de sangre, ¿no? Puede llegar a alternar la diarrea con el estreñimiento, ¿no? Son acompañadas de sangre, que le da el carácter de gravedad, ¿no? Porque puede afectar a un vasito y sangrar en forma profusa, ¿no? Pero lo más importante, ¿no? Es que cuando esta diarrea se acompaña de fiebre, malestar general, náuseas y vómitos, eso le da un alto grado de severidad a este tipo de diarrea que hay que tratar de darles tratamiento de una forma inmediata. Y lo que es mucho más importante que hay que tener en cuenta por el sangrado que tienen este paciente es tratar de que ante la sospecha de que esta enfermedad sea un carácter inflamatorio, hay que ver que la endoscopía nos va a ayudar a determinar in situ, ¿no? Las lesiones que pueden haber en extensión y en tamaño, ¿no? Y mediante el uso del endoscopio, sacar
una muestra y llevarla al laboratorio y determinar no vaya a tener un carácter maligno, ¿no? Y esto hace que la sigmoidoscopía sea el elemento necesario para tratar de llegar a la luz intraluminal del intestino. Ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros vemos acá en la enfermedad de Crohn, ¿no? De que la sintomatología, ¿no? Es similar a la úlcera péptica, ¿no? La gastroduodenal. El intestino delgado generalmente se caracteriza porque presenta dolor abdominal y la diarrea propiamente dicha en sí. Y cuando esto está afectado, ¿no? Clínicamente, amén del dolor intestinal, tenemos diarreas con aspectos sanguinolentos. Otras manifestaciones que se presentan en este tipo de afectaciones del intestino que producen diarrea es la obstrucción intestinal, la pérdida de peso, ¿no? Por mala absorción o la presencia de la diarrea, o cuando hay una afectación del ilio y esto nos presenta como un dolor en la fosa ilíaca derecha, que nos hace pensar y muchas veces se y la presencia de masas o plastrones es propicio de la enfermedad del Crohn. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros al diagnóstico de la enfermedad del Crohn? Mediante la endoscopía, ¿no? Mediante los estudios validados, ¿no? Que nos permiten llegar a calcular el edema, la separación de asas, presencia de úlceras o presencia de ciertas fibrosis en la luz del intestino y a través del endoscopio determinar, ¿no? El carácter erimetoso de la mucosa y tratar de descartar que no puedan haber úlceras, ¿no? Transversales o longitudinales de carácter aptoso o presencia de ciertos pólipos inflamatorios, ¿no? Ahora, la gammagrafía con indio es uno de los procedimientos que nos ha enseñado, ¿no? A valorar la extensión y el grado de actividad. Ahora, la resonancia magnética, ¿no? La suple, ¿no? Dadas las complejidades de este equipo que ya poco está funcionando. Y cuando tenemos este tipo de diarrea, que es la diarrea fingida o fáctica, esta es una diarrea autoinducida, nosotros mismos nos inducimos esta diarrea, es muy frecuente en las mujeres, generalmente está causada por el uso de ciertos medicamentos, ¿no? Es una diarrea acuosa, ¿no? Y dentro de ello la pérdida del calcio, ¿no? Nos va dando un cuadro de hipoglicemia, un malestar general, ¿no? La falta de esta de proteínas nos produce edema y esto generalmente la mujer lo hace para que el laxante le produzca la falta de apetito, ¿no? Y finca una anorexia nerviosa. Y la diarrea por alteración a la motilidad intestinal incluye necesariamente, ¿no? Que esto tengamos que hacer el diagnóstico diferencial del colon irritable, paciente operado del vago, ¿no? Pacientes diabéticos que tienen neuropatía, pacientes portadores de un hipertiroidismo o el síndrome de Dumping, ¿no? Que es post-gastrectomía. Y los trastornos de la motilidad son los que favorecen el crecimiento bacteriano y esto de igual manera nos hace que se presente, ¿no? Un carácter diarreico de la ingesta de los alimentos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de las diarreas crónicas? El diagnóstico de las diarreas crónicas depende generalmente, en primer lugar, del lugar donde realmente se está produciendo la diarrea, ¿no? Si esta diarrea es del intestino delgado y el colon derecho, las diarreas son de gran volumen, ¿no? Y aquellas que realmente se presentan en el colon izquierdo, son aquellas de poco volumen y generalmente nos dan esa sensación de que no hemos cumplido con la evacuación completa y estas diarreas se acompañan de sangre, ¿no? Lo cual nos habla de que estamos frente a un cuadro de inflamación intestinal. Y el colon irritable, ¿no? Que es una alteración propia, ¿no? Que de esta diarrea se acompaña con moco y con sangre.
Lo importante de las diarreas, ¿no? Es de que generalmente nos tratan de explicar que esto es parte de una lesión orgánica no funcional. Entonces, las diarreas generalmente son diarreas de corta duración, menores de 3 meses, ¿no? Estas diarreas generalmente se presentan en la noche, son más intermitentes, empiezan de una forma súbita, nos dan pérdida de peso, llegamos a pesar hasta 5 kilos menos, ¿no? Y la velocidad de sedimentación de sí está elevada. Hay bajo nivel de hemoglobina, ¿no? O sea, por la falta de ingesta y por la pérdida que se tiene, no hay buena concentración de hemoglobina, ¿no? La albúmina se convierte en caracteres bajos y el peso diario de las heces llegan a tener un volumen de hasta 400 centímetros cúbicos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque nos va a poder determinar en fin qué cosa es lo que realmente tenemos que tener. Que se dice que una diarrea puede matar, claro que sí, ¿no? Por la alteración de los electrolitos, ¿no? La pérdida del potasio, ¿no? Hace que a veces nos sorprenda por ahí un infarto, ¿no? Y la gente cree que la diarrea no mata, la diarrea sí mata, ¿no? Y su accionar frente a un cuadro de esa naturaleza es inmediato. La reposición de líquidos ante la pérdida de líquidos es la primera actitud inmediata que tenemos que tener presente. Ahora, no se olviden ustedes que las diarreas constituyen el mayor porcentaje de las emergencias en todo centro asistencial de emergencias del mundo. ¿Quién no va por una diarrea? ¿Quién no ha tenido una diarrea? Todos, ¿no? Y que realmente lo que hay que hacer inmediatamente es la reposición de líquidos. Cuando se puede, se toman por vía oral y cuando ya hay compromiso del estado de conciencia de estos pacientes, lógicamente la vía endovenosa es la más adecuada. Muy bien, eso es lo que tienen que saber ustedes sobre diarrea. Algo más, ya ustedes lo buscarán por sus propios medios, ¿no? Entonces, consideremos que el origen de la diarrea no es funcional, es casi orgánico. Y tenemos que tener en cuenta que la falta de higiene en la ingesta de los alimentos nos va a ayudar a tener lo propiamente ostensible que hay que ver. Muy bien. Astocóndor Rojas Carolay Amalia. Hola. Astocóndor 1, Astocóndor 2, Astocóndor 3. Falta. No está presente Astocóndor. Arquínigo lavado Ingrid Roxana. Arquínigo. Doctor, buenos días. Buenos días, Arquínigo. A ver, Ingrid, dime, ¿cómo entendiste el tema expuesto por Arbieto sobre el tétanos? Bueno, en cuanto a lo que Stephanie habló, ¿un resumen, doctor, o mi punto de vista? ¿Cómo lo entendiste? ¿Qué es para ti? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Te pinchas y no pasa nada? ¿Cómo lo ves? Bueno, en cuanto al tétano hay mucho desconocimiento, doctora. Hay personas que, por ejemplo, no le toman la importancia cuando se cortan o cuando, por ejemplo, no sé, no sé cómo decirlo, pero es cuando, por ejemplo, pisan un clavo, entonces las personas es como que no le toman el interés y piensan que no podría pasar nada, ¿no? Sin embargo, hay
hay algunas enfermedades, como es el caso del tétano, que incluso se podría prevenir si es que ellos se pudieran vacunar, ¿no? Eso es algo que falta y es bastante importante que, bueno, estemos conociendo. ¿Eso entendió usted? Hay mucho más a hablar de tétanos. Ah, bueno, me llama bastante también la atención el tema de que el microorganismo va a causar una hiperactividad neuronal y bueno, por eso que el epistótomos eso sería un pequeño resumen, doctor. Bueno, está mal su resumen, ¿ah? Está mal. Con esos resúmenes usted nunca será buen médico. Llegará a tener un título, pero realmente usted no toma atención, no concientiza eso, ¿no? Tenemos que hablar. Lo que queremos nosotros a través de esto es tratar de que ustedes tengan los tips. ¿Cómo usted se da cuenta que esta paciente tiene tétanos? Tiene que saber de eso. Y si usted no sabe, no ha entendido qué caracteriza, cada enfermedad tiene un tic. Y yo entiendo que esto es bien marcado lo que tiene este paciente. Ahí no ha visto la figurita, la película que ha puesto su compañera. Este niño cómo convulsiona, cómo se contrae. Eso es una de las características que no la presentan todas las personas, ¿no? Y si usted no sabe eso, ni hablar. Está mal, Arquíñigo, por favor, ¿ya? Arias, Carguas, hola, Doctor, buenos días. buenos días. A ver, delegada, usted, a ver, me va a sacar de esto de que los alumnos no están muy bien preparados. Cuénteme usted por qué es importante, por qué cree que tocamos en cuenta este tema. Bueno, me parece que es importante porque según la clasificación, bueno, según la importancia de... Allá, mencionó el tétano generalizado, el tétano neonatal, por lo tanto me parece importante la prevención que se puede dar vacunando a los recién nacidos y también vacunando a las personas que puedan tener algún tipo de lesión, alguna herida, para que no tengan pues estos cuadros que había mencionado y justo que se vio en los videos, ¿no? El opistótonos que se vio bastante marcado, el trismus y la risa sardónica también me pareció interesante. Sobre todo por eso, ¿no? Por la vacunación, tener en cuenta cuál es cómo funciona toda esta fisiopatología, tener en cuenta que también es la tetanospasmina, ¿no? La neurotoxina. ¿Qué más? Bueno, que es un gran positivo, entonces para eso saber qué medicamentos utilizar, no es un gran positivo, es por un lado. ¿Qué más podría decirle? Delegada, ¿cómo va a expresarse usted eso? ¿Qué podría decir? Le estoy pidiendo lo que hemos escuchado. No Sí, sí, estoy sí. pidiendo nada malo. Lo que me parecía interesante, no, es que estaba haciendo memoria yo misma, lo que me parecía interesante, por ejemplo, en la parte histórica es que no sabía que se había utilizado el suero de caballo dentro de la parte histórica, ¿no? Eso sí me quedó marcado. Eh, que, mm, 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 ¿Qué pasa, delegada? ¿No toma nota usted? Tiene que tomar nota, delegada. Doctor, ¿puedo dar una opinión? A ver, dame Joaquín, a ver, dame tu opinión, por favor. Sí, doctor, bueno, bueno, estaba escuchando la exposición de la compañera Stephanie, ¿no? Habló
del tétanos, ¿no? Más o menos, bueno, en mi resumen, ¿no? O lo que he entendido es que es una bacteria gram positiva, es anaerobia, y bueno, es causada principalmente en pacientes, ¿no? Que presentan una punción o algún corte. Aunque en el caso clínico que ella habló, se dijo, en el caso clínico que ella presentó, se dijo que el paciente se había electrocutado y no tenía una solución de continuidad Claro, aparente, ¿no? claro, Pero claro, hay que ahí tener en está. cuenta eso, ¿no? Claro, Igualmente, habló de la epidemiología que en Perú mayormente, bueno, la tasa de incidencia está bajando, pero principalmente es en la selva, ¿no? Bueno, hubo 3 casos de tétano neonatal en la selva, más o menos, ¿no? En regiones selváticas. Entonces hay que tener en cuenta si tenemos algún paciente que viene de esa zona, ¿no? Y la clínica característica, ¿no? La risa sardónica, los opistóstonos. Bueno, ese término, también los trismus, ¿no? Que es característico, ¿no? El no poder contraer bien, abrir bien la boca por la contracción de los músculos, ¿no? Maceteros que había mencionado. Bueno, son algunas cosas que tenía en cuenta, ¿no? Las clínicas características que no se encuentran en otra patología como los trismus o la contracción, ¿no? Que los músculos van a estar contraídos. En el caso del bebito, ¿no? Que se veía cómo jadeaba, cómo no podía. E incluso en el caso clínico también presentó un video que el paciente no podía mover bien sus miembros inferiores, ¿no? El médico le insinuaba, pero él no podía, ¿no? Bueno, eso y el tratamiento, ¿no? Tener en cuenta el tratamiento como es una anaerobio, se le da para bacterias anaerobios, ¿no? Por ejemplo, metronidazol mencionó. Tener en cuenta la vacuna, muy importante en el Perú, que es lo que ha hecho bajar la incidencia, ¿no? La vacuna, tanto en la población infantil como, bueno, es importante tener en cuenta eso, ¿no? La vacuna contra el Clostridium tetani, ¿no? Bueno, son algunas cosas que me he podido rescatar de la exposición de la compañía. qué bien, Joaquín. Muy bien, Joaquín. Así debe ser, ¿no? Chicos enterados, chicos que tienen que saber eso. Pero no se olviden ustedes que es la única enfermedad que da opistótomos. Es la única enfermedad, no hay ninguna otra enfermedad que dé ese arqueado de la columna. Y de eso tienen que saber, pues. Puede ser que la niñita esté asustada, ¿no? Y esté presentando, pero ya que lo permanente, un tiempo ya prolongado, ya nos llama la atención. Y vean ustedes de que la incidencia de esta enfermedad, más que todo, si podemos decir, son relacionados a casos circunstanciales. Yo voy caminando y cuidado que el hecho que yo use zapatillas no me libra de que me pueda pinchar, ¿no? Con un clavo, ¿no? Porque casi es difícil que yo me clave un clavo, ¿no? En mi dedo, en mi mano, no, es difícil, generalmente son circunstanciales. Pero también nos habla del neonatal. ¿Por qué es importante que nosotros en salud pública tenemos mucho que ver el cuidado de la madre y el niño? La mortalidad materno-fetal es lo que nosotros cuidamos demasiado y eso significa no tener ciertos parámetros de higiene, esterilización. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Joaquín, Joaquín, sí, por qué crees tú de que se da el tétano neonatal? ¿Por qué se da el tétanos neonatal, no? Bueno, a ver, el tétanos neonatal habló que es raro, puede ser porque quizás la gestante no puede estar infectada, ¿no? Puede tal vez puede al momento del parto, ¿no? Quizás transmitir la bacteria No, al neonato, ¿no? No estoy muy no, seguro, doctor, pero no, no no, estoy muy seguro, la verdad, siendo no. sincero. Es cuando cortamos el cordón umbilical. Por eso decimos de que esta enfermedad se presenta entre los 5 y los 7 días. Es una enfermedad casi inmediata. Si no hay condiciones, por ejemplo, en la selva, no hay pinza para cortarla. Cogen una piedra y la chancan con otra piedra y entre dos piedras la chancan. Y entre sí anudan al, al cordón umbilical. No usan ni hilo, no usan cable, no usan nada. O sea, ¿no? Lo anudan en sus dos extremos. Entonces, el que va al niño, ¿no? Y generalmente ha sido cortado por la piedra, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente pues se exige que el niño desde que nace, ¿no? Tienen que ponerle sus dosis de la vacuna antitetánica, ¿no? Al año le ponen, creo, la DPT, ¿no? La difteria, la pertusis y el tétano DPT. Entonces,
nosotros tenemos que hacer conciencia desde ahora, ustedes que son jóvenes, que sus hijos deben cumplir con el calendario anual de vacunación, porque eso nos va a librar, ¿no? Entonces, la primera vacuna que tenemos que tener es tremendamente lo que queremos, necesario hacer para tener en cuenta lo que nosotros consideramos la prevención de este tipo de enfermedades, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo considero que es importante, chicos, que ustedes le pongan punche a esto. Esto no es, yo no vengo a perder el tiempo con ustedes, ¿no? Ni tampoco me he preparado para hablar a través de la pantalla, sin conocerlos, verlos, tocarlos, ¿no? Y que ustedes tampoco vean a un paciente. Ustedes están en una desventaja, ¿no? Y eso lo van a ver cuando vayan a hacer su internado o cuando vayan a hacer sus serums, ¿no? Van a verse de que el hecho de no haber practicado directamente, no saber un alumno de quinto año tomar funciones vitales, es el colmo, cuando yo creo que a mí me lo enseñaron en el segundo año, llevaba un curso de enfermería y me enseñaron a tomar presión, pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, todo eso lo me lo enseñaron. Ahora no, y peor, ustedes no lo llevan. Oiga, todo alumno ya de quinto año debe tener su tensiómetro, su estetoscopio, su oxímetro, su temperatura, su termómetro, ¿no? Ni hablar, ¿no? Pues, balanza, no les digo que lleven una balanza, pero seguro que donde ustedes van a estar debe haber una balanza. Entonces, si ustedes no son los primeros precursores en tratar de reconocer en su paciente ese tipo de cosas, y si yo veo un paciente que se me dobla, ¿no? Se me dobla como estos pacientes que hemos visto en la gráfica con opistótomos, ¿no? Y miren el caso clínico que presentaron, ¿no? Ese hombre no tenía opistótomos, pero sí tenía cierta rigidez, ¿no? Pero entiendan de que este paciente nunca pierde la conciencia. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿no? Y entender que lo fácil de todo esto es tratar de saber, ustedes aprendan lo que les traemos acá y lo importante de estos temas que nosotros vemos es tratar de vernos, que va a ser diferente, ¿no? Cuando veamos la exposición de Arias, que va a hablar sobre mordeduras de serpientes, mordeduras, picaduras de araña, ¿no? Son elementos casi ya extraños, ¿no? Que no tienen nada que ver con nuestro organismo, porque a la hora que nos inyectan el veneno, y eso es neurotoxinas, entonces con toda seguridad que nos va a comprometer en el poco tiempo que nosotros veamos, ¿no? Amén de la lesión que nos produce, ¿no? Una mordedura de estos animales, nos va a dejar claramente establecido cuál es la intención que tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos a un paciente picado, mordido por una víbora, yo tengo que tener en la cabecita que este animal, ¿no? Al inyectarte, te deja el veneno. Y eso tiene que ser más rápido que volando. Si no tengo yo el antídoto, ¿no? Y era la apreciación que tenía la alumna Arias, ¿no? De que no tienen ni idea. Los sueros y las vacunas salen de los animales más fuertes, de los caballos. Trabajando la inmunidad de los caballos, de ahí salen las vacunas, de ahí salen los sueros. Entonces, mal podríamos nosotros quererlo dominar con pastillitas, con inyecciones, cuando esto tiene que actuar de una manera mucho más diferente, mucho más amplia. Bueno. Doctor, buenas tardes. ¿Puedo hacer un comentario sobre la posición de la compañera? Sí, bueno, yo estaba apuntando algunos datos que ella estaba mencionando y creo que considero que este género de bacterias Clostridium es bastante importante por el tema de que, bueno, mucho más allá de que son anaerobios, porulados, forman parte del género de la familia Clostridium, ¿no? Y recordar que la familia puede dividirse, digamos, en dos partes, ¿no? Está el tetani, que ha hablado la compañera, el botulino, que principalmente son neurotóxicos, ¿no? O sea, diferenciar el cuadro de repente con los clostridios que son no neurotóxicos, ¿no? Como el que causa la arena gaseosa, ¿no? El perfringes, por ejemplo, o la colitis pseudomembranosa, el difícil, ¿no? Me parece importante el ámbito neurotóxico. Otra cosa que la compañera habló es que el tema epidemiológico, ¿no? Es una situación, digamos, el tétano sigue siendo endémico
en entornos que son de recursos limitados, ¿no? Algo que menciono también son los factores predisponentes que está aquí apuntando, ¿no? Hablo de lesión penetrante, de coinfección con otras bacterias, hablo de tejido desvitalizado, cuerpos extraños, isquemias. Entonces, hablo también de lo que es el tétano generalizado. ¿Por qué? Porque la forma más clínica es más común, incluso la más grave que presenta el tétanos. En su sesión habló de eso. E incluso habló de que la mayoría de estos pacientes con tétanos generalizado presentan lo que es el trismo, una hiperactividad autonómica, ¿no? Que puede manifestarse mediante sudoración, taquicardia, ¿no? Etcétera, ¿no? Obviamente los espasmos tetánicos, pues, por ruidos fuertes u otros estímulos sensoriales. Ellas nos clasifican en su exposición, nos habla de tétanos local, tétanos cefálico, nos habla de tétanos neonatal, ¿no? Importante el tétano cefálico también por el tema de que hay afectación de nervios, ¿no? El séptimo, por el facial, nervios craneales como el abducens, ¿no? El tercero, ¿no? El motor ocular externo, el cuarto, el troclear, el doceavo, ¿no? Entonces, hablo del tétanos neonatal también, que al fin y al cabo es resultado de fallas en las técnicas asépticas, por ejemplo, en el cordón umbilical, que madres que están mal inmunizadas, ¿no? O se puede presentar 5 a 7 días después del nacimiento, incluso el tétanos neonatal puede progresar incluso en horas. Hablo de las contracciones musculares características, si bien es cierto el caso clínico no presentaba esta contracción tan intensa, pero recuerda que uno puede ver manifestaciones como rigidez nuca, hablo de opistótono clásico, hablo del risus areónicus, hablo del abdomen rígido, hablo de los periodos de apnea, de disfagia incluso. Importante el diagnóstico que también menciona, el diagnóstico es clínico, si bien es cierto, también a nivel laboratorial, ¿no? Algo muy importante que rescato también es el tratamiento que mencionó, habló desde varios puntos, ¿no? Que se realiza el tratamiento en unidades de cuidados intensivos, obviamente especialistas capacitados para el manejo sobre todo de las complicaciones de esta enfermedad. Hablo la importancia de detener la producción de las toxinas, hablo del manejo de heridas, conversamos sobre la terapia antimicrobiana, ella mencionó metronidazol, penicilina, mencionó incluso cefazolina, etc. Algo muy importante que rescato también de la exposición, aparte de tener la producción de toxinas, es la neutralización de la toxina no unida. Ella habló acerca de la inmunoglobulina antitetánica humana. Bueno, en sus diapositivas de ella, aquí lo apunté, aparecía como HTIG, ¿no? Su abreviatura que ella mencionó. Algo muy importante también que habló es el control de los espasmos musculares. Habló de las benzodiazepinas, otros sedantes, porque los pacientes como tienen esa rigidez, esos espasmos con el tétanos, entonces estas benzodiazepinas generan ese efecto sedante. Habló de las dosis intravenosas, etc. Habló del midazolam, habló del propofol incluso, etc. Y con respecto a lo último que usted mencionaba, acerca por ejemplo, de los ofidios, ¿no? Acerca de lo que los sueros son, digamos, sacados de animales, ¿no? Por ejemplo, los sueros, si bien es cierto, hay que tener en cuenta también que algunos pacientes pueden presentar, digamos, reacciones adversas, ¿no? O sea, por supuesto, en el caso de ofidios, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud, sintetiza, ¿no? Lo que vienen en cajas verdes, cajas amarillas, cajas rosadas, ¿no? En el caso de los sueros, el antibotrópico, ¿no? El antilachésico, el anticrotálico. Y es importante porque muchas de nuestras ciudades, los que sufren picaduras de repente, generalmente las serpientes están en lugares recónditos, ¿no? Pues la chuchupe, el jergón, ¿no? Entonces, generalmente estos líquidos, estas vacunas, estos antisueros, requieren un punto de refrigeración, ¿no? Y lastimosamente, no, incluso lugares que no hay ni siquiera luz. Entonces, ahí surge un problema, ¿no? Y es por eso que también nosotros debemos de rescatar lo que es el suero antibacrópico y liofilizado, ¿no? Que es en polvo. Y hablo un poco más porque me parece que también hay reacciones adversas del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, es positivo el tema de las reacciones, de las reacciones adversas, ¿no?
de algunos sueros, porque pueden haber algunos que le puede chocar, ¿no? Puede haber reacciones anafilácticas incluso, etc. Bueno, es mi comentario con respecto por respeto más que todo a la compañera, lo que he podido apuntar y lo que puedo resumir, doctor. Bueno, gracias por la escucha. Excelente, Almeida, excelente, muy buena presentación, así debería ser la participación de los alumnos, no tan esquiva, ¿no? Que lógicamente tiene que ver mucho en la evaluación que yo les voy a hacer, ¿no? Su trabajo más su participación hace que nos demuestre necesariamente lo que nosotros queremos. Lo que queremos como profesores o como miembros de la casa, yo soy villarrealino de la octava promoción, queremos que Villarreal siempre sea, pues, una universidad que esté a la vanguardia, ¿no? De cualquier otra cosa o de cualquier otra universidad que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque queremos que la calidad del egresado tiene que tener ya un perfil propio, ¿no? Que se diga, este alumno es de Villarreal, que vale la pena. Yo considero que es oportuno, ¿no? La sinceridad y la honestidad con que realmente tenemos que llevar a cabo este curso. Muy bien. Avanto, buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, Avanto. Buenos días. Acho, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Arbieto, buenos días. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Asto. Buenos días, profesor. Yo seré buenos días. Avendaño Galván. Buenos días, doctor. Avendaño Ramírez. Buenos días, doctor. Buenos días, muy bien. Excelente. La presentación estuvo adecuada, ha estado bien, ¿no? Yo espero tener ese trabajo, me lo haces llegar, Arbieto, me hace llegar tu trabajo al correo para irlo archivando, ¿ya? Muy bien, chicos, interesante el tema, hemos avanzado, el día de mañana tenemos un tema muy interesante que se lo vamos a dedicar a que Arias lo desarrolle completamente muy bien. Chao Almeida, chao Arbieto, chao Arias, chao Avendaño, chao Miluska, chao Acho, chao Joaquín, chao Renzo, chao Ingrid, chao Jocelyn. Hasta el día de mañana, nos vemos chicos, 1:00 p.m. Chao, chao, gusto verlos. Hasta mañana, doctor. Cuídense. Almorzar bien, muy bien. Chao, chao.